Bueno, chicos, continuando con el tema de funciones racionales, ¿cierto? Ya hablamos de las funciones racionales, cómo están conformadas, el dominio, ¿cierto? Y demás. Ahora, dentro de las funciones racionales hay un tema muy importante que deben conocer que son las asíntotas, ¿cierto? Que las asíntotas son los valores que no pertenecen al dominio de la función racional, ¿cierto? En estas funciones, ¿cierto? Son rectas en las que las funciones se acercan indefinidamente, es decir, que esta recta, por ejemplo, aquí tenemos dos puntos, ¿cierto? En este punto acá, pero nunca se van a acercar a la recta que tenemos acá, ¿sí? Entonces, por eso se dice que esos valores no pertenecen al dominio de la función racional. Dentro de las asíntotas vamos a conocer tres, que son las asíntotas verticales, que son las que se trabajan en el eje de las X, las asíntotas verticales, que son las que se trabajan en el eje y las asíntotas oblicuas, que se trabajan tanto en el eje Y como en el eje X, ¿cierto? Que cortan al plano cartesiano, ¿sí? Pero principalmente las que vamos a ver son las asíntotas horizontales y las asíntotas verticales. Entonces, ahora vamos, mediante un ejemplo, les voy a explicar qué condiciones hay que tener en cuenta para calcular una asíntota horizontal y una asíntota vertical, ¿sí? Y mediante el ejemplo vamos a poder calcular dichas asíntotas. Entonces, comencemos. Bueno, muchachos, entonces, acá tenemos unas pequeñas reglas que tenemos que tener claros. ¿Para qué? Para encontrar las asíntotas, ¿cierto? En este caso, la primera regla que tenemos es para calcular la asíntota vertical. Entonces, cuando vamos a calcular la asíntota vertical, siempre el denominador lo igualamos a cero. Es decir, siempre que ustedes quieran encontrar la asíntota vertical de cualquier función racional, igualamos el denominador cero. Entonces, aquí tenemos el pequeño ejemplo que tenemos f de x va a ser igual a 2x menos 5 sobre x menos 3, ¿cierto? Entonces, aplicando la regla, cuando vamos a calcular asíntota vertical, entonces vamos a igualar a x menos 3, ¿cierto? Que en este caso es el denominador de la función racional. Entonces, tenemos que x menos 3 va a ser igual a 0. X va a ser igual a más 3. Es decir, que la asíntota vertical de la función 2x menos 5 sobre x menos 3 va a ser ¿qué? X a la 3. Entonces, teniendo eso en cuenta, entonces, es decir, que tenemos el plano cartesiano acá, un ejemplo, ¿cierto? Nos dio 3, entonces, la asíntota vertical va a pasar por acá, ¿cierto? Es decir, que la gráfica va a pasar cerquita de este eje, pero nunca va a tocar la asíntota, nunca la va a tocar, ¿sí? Puede tener valores, si ustedes buscan o quieren graficar esta función, van a encontrar que nunca va a tocar la gráfica o los puntos de corte, nunca van a tocar la asíntota. Va a pasar cerca, pero nunca la va a tocar. Listo, ahora vamos a ver cómo calculamos las asíntotas de forma horizontal. ¿Listo? Bueno, chicos, así como teníamos una reglita para las asíntotas verticales, ¿cierto? Que la reglita nos decía que es el denominador se iguala a cero, ¿cierto? Ahora, en las asíntotas horizontales hay tres reglas que tenemos que tener claras, ¿cierto? La primera, que nos dice, si el grado del numerador es menor o igual que el grado del denominador, la asíntota va a ser igual a ¿qué? A cero, la asíntota horizontal. Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos para calcular la asíntota? Se dividen los coeficientes y el número que dé entre la división de esos coeficientes va a ser que la asíntota horizontal de esa función. Y tenemos como tercera regla, cuando el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, no hay asíntota horizontal. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo con cada una de las tres reglas para que tengan clara esta parte. Listo, acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿cierto? Para la primera regla que nos dice, cuando el grado del numerador es menor o igual que el grado del denominador, ¿cierto? No se les olvide que acá en la función racional es muy importante que sepamos los grados de los polinomios. Entonces aquí tenemos que el grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que cuando el grado del numerador es menor o igual que el grado del denominador, la asíntota que es igual a cero. Entonces, como pueden ver, el grado del
numerador es menor que el grado del denominador. En este caso aquí tenemos grado 1 y grado 2. Es decir, que la asíntota horizontal para esta función va a ser igual a ¿qué? A 0. Vamos a hacer otro ejemplo con la regla número 2. Acá tenemos un ejemplo para la segunda regla, ¿cierto? Cuando vamos a calcular asíntotas horizontales, que nos dice que el grado del numerador es igual al grado del denominador. Cuando eso sucede, se dividen los coeficientes. Entonces, acá tenemos una función racional, ¿cierto? Que es 2x menos 3 sobre x más 5. Cuando veíamos el tema de polinomio, ¿cierto? De función polinómica, teníamos en cuenta los grados. Entonces, aquí, ¿qué grado tenemos? 1. Y aquí, ¿qué grado tenemos? 1. ¿Por qué? Porque el grado depende de ¿qué? Del máximo exponente que contiene la variable x o la letra x, ¿cierto? En este caso, el grado de la x es 1 y el grado de la x es 2. Cuando tenga el mismo grado el polinomio en el numerador como el polinomio en el denominador, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, dividimos el coeficiente que acompaña la variable x, que en este caso, el coeficiente que acompaña la variable x aquí sería 2, ¿cierto? Y el coeficiente que acompaña la variable x sería 1, ¿cierto? Entonces, si hacemos esa división, 2 dividido 1 es igual a 2. Es decir, que la asíntota horizontal para esta función va a ser igual a ¿qué? A 2. ¿Listo? Es decir, que tenemos aquí el plano cartesiano, ¿verdad? ¿Cierto? No se les olvide que las asíntotas verticales las trabajamos en Y y las asíntotas horizontales las trabajamos en X. Es decir, que esa asíntota vertical va a pasar por 2, es decir, que va a pasar por acá. ¿Cierto? Entonces, es decir, que la gráfica que pase por acá nunca se va a acercar a esta función, ¿sí? Nunca se va a acercar a esa función, porque los puntos de corte van a estar en este eje, pero nunca se van a acercar a la asíntota, ¿ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo para la última regla, para dejar claro el tema de las asíntotas. ¿Listo? Bueno chicos, y por última regla tenemos que cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador no tiene asíntota. Entonces aquí tenemos esta función que tenemos f de x es igual a 3x al cuadrado menos 4 sobre x más 1. Entonces ¿qué revisamos cuando tenemos una función racional? Los polinomios, ¿cierto? Entonces tenemos un polinomio acá en el numerador y un polinomio acá. Revisamos el grado. El grado siempre ¿cuál va a ser? El número o el valor máximo que acompaña la variable x. En este caso, el grado de este polinomio es 2 y el grado de este polinomio es 1, ¿cierto? ¿Qué nos dice la regla? Que cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, no hay asíntota. Como podemos ver acá, el grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 1, entonces es decir que para esta función no tiene asíntota. Listo muchachos, entonces ya con estas tres reglas y las reglas de las asíntotas verticales ya ustedes pueden calcular asíntotas para cualquier función racional. Entonces espero que les haya gustado el video y cualquier duda quedo atento a cualquier inquietud. Listo chicos, nos vemos.